Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé cuándo estarás viendo esto. Tenemos sesión de JQI, jóvenes que investigan, jóvenes de 0 a 140 años. Y vamos a dedicarnos hoy a echarle un vistazo al formato Likert. El formato Likert, que es quizás el formato más famoso en los cuestionarios. Cuestionarios de constructos, pero también en cualquier tipo de cuestionario. Vamos a ello y para eso voy a compartir la pantalla, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Muy bien, pues no era ningún misterio, acabo de decir que vamos a por los formatos tipo Likert, de los que conocemos mucho. Nos hemos acostumbrado con el tiempo, algunos son más aburridos, otros son cuestionarios o formatos más creativos, como este. En fin, lo de las caras se está poniendo de moda, no está mal, porque ahorra trabajo traduciendo en algunos casos o dando explicaciones. Y ya os he dicho muchas veces que es importante reducir al mínimo, llevar al mínimo el gasto energético de la persona que responde. Y algunas veces, pues, eh, las caras u otros recursos gráficos ayudan a eso. Ya sabéis que una imagen vale más que 1000 palabras. En fin, he puesto diferentes formatos tipo Likert en pantalla y los hay más diversos. Y la verdad es que la creatividad no tiene límites, así que nos podemos encontrar con formatos sorprendentes sobre la marcha. Este es el señor culpable o parte del culpable. En las explicaciones del comportamiento humano, por lo general tendemos a simplificar la argumentación y decimos, Juan está triste porque le han dicho que no puede llevarse la rata a la clase. Bien, no solamente eso, porque a otra persona que le dices no puedes llevarte la rata a la clase, se queda igual. O sea que no solamente el hecho de que se haya dicho, sino es la personalidad de Juan, el modo de decírselo, la rata en sí, cómo es la clase, es un día especial. Hay muchas variables que afectan al comportamiento humano. Bien, y de esas cosas se preocupaba este señor, entre otras, Francis Likert. Y bueno, no solamente el único culpable, podemos aplicar este razonamiento a él también. Es un momento histórico, hay una gran necesidad de hacer investigación científica a través de cuestionarios y por lo tanto no preguntar de cualquier manera. Hasta que él hace su propuesta, los cuestionarios, los modelos científicos que había de cuestionario eran muy laboriosos y la verdad que él lo simplificó mucho y esa simplificación es a su vez parte de la causa que lo usemos tanto. Bien, en primer lugar voy a distinguir entre formato, ítem y escala. Generalmente hablamos de escala Likert, pero nos referimos a un ítem, por ejemplo, y un ítem no es una escala, es un ítem que puede tener un continuo de respuesta o algo que se parece a una escala, pero la escala en sí no es el ítem. Voy a empezar a hablar del formato, después explicaré brevemente, que ya lo sabemos, lo que es un ítem, Likert, y después lo que es una escala Likert. Y después vamos a implicar un tiempo en los sesgos, en los problemas, porque está muy bien la escala, pero tiene sus problemillas. Vamos a por el formato. Bien, ¿en qué consiste un formato tipo Likert? Pues en un conjunto de opciones de respuesta. No se me ocurre simplificarlas más que aquí, tenemos 7 opciones. Y las opciones de respuesta están ordenadas. En este caso, de izquierda a derecha, se va de menos a más, de algo. ¿Qué es lo que ordenan? Bueno, pues por ejemplo, esto puede estar ordenando intensidad. Hablamos de que hacemos una pregunta del tipo que sea y facilitamos que la respuesta vaya de la nada al todo, ¿no? ¿Cuánto te comerías dentro de un paquete de galletas o dentro no? Imagínate que te encuentras un paquete de galletas encima de la mesa, está abierto a disposición de quien le apetezca comérselo. ¿Qué te comerías del paquete de galletas? Bueno, pues para facilitar la respuesta tenemos este formato y tenemos desde el nada, aquí, hasta el todo, pues la persona puede tachar o señalar o pulsar en la parte que
que más expresa. Cuanto más a la derecha, más del todo, y cuanto más a la izquierda, menos del todo, es decir, más próximo a la nada. Y esto sería un tipo de formato Likert. Repaso, tenemos varias opciones de respuesta simplificadas, situadas en un continuo de respuesta que va de menos a más, y hay alguna orientación. En este caso, la orientación que yo he puesto ha sido las etiquetas de los extremos. Podría estar al revés. ¿Sí? Del nada al todo, de izquierda a derecha, o del nada al todo, de derecha a izquierda. ¿Sí? No importa. Seguimos hablando de formato tipo Likert. Y puede ser más opciones o menos. ¿Sí? Aquí tenía 7 opciones, aquí tenemos 4, no importa. Sigue cumpliendo la condición, la definición de que tenemos diversas opciones de respuesta situadas en un continuo. Lo ideal es que sean equidistantes, por lo menos físicamente son equidistantes, lo que no significa que psicológicamente lo sean. Pero al menos en el mapa dibujados son equidistantes, es decir, hay la misma distancia física, hay una distancia entre este círculo y este otro, que la que hay entre este círculo y este otro, o este otro y este otro. ¿Vale? Entre todos está la misma distancia. Bien, esto vuelve a ser un formato tipo Likert, pero ahora vamos a hablar no del formato, sino del ítem. Y un ítem no solamente es el formato de la respuesta, sino que tiene un enunciado. Perdón. Ahora, tiene un enunciado que es este, por ejemplo. ¿Con qué frecuencia tiendes a quedarte en la cama cuando suena el despertador? En este caso hablamos de ya no es una escala de intensidad, del nada al todo, en este caso es una escala de frecuencia, de nunca o todos los días. ¿En qué medida lo hago? Pues bueno, pues si lo hago casi nunca, posiblemente señalaría aquí este círculo. Si lo hago prácticamente todos los días, señalaría el penúltimo círculo. ¿Sí? Ya lo iría poniendo en función de la escala interna que yo tengo. Y esto es un reto del Likert. Tenemos una suposición, que es que hay un continuo de la conducta. Las personas, pues, con más o menos frecuencia, remolonean, se quedan en la cama cuando suena el despertador. O tienen la tendencia a comer galletas. O les gusta más o menos los medios de comunicación convencionales. Es decir, hay algo, una cuestión de grado que va desde la nada hasta el todo, o desde el desacuerdo hasta el acuerdo, o desde el nunca hasta siempre. Hay un continuo de respuesta dentro, es decir, la persona piensa, siente o hace eso, y a su vez tenemos fuera de la piel, tenemos una escala, un conjunto de puntos, perdón, un conjunto de puntos en un continuo, e intentamos que haya cierta relación entre ese conjunto de puntos y ese continuo interno. ¿Sí? Y eso es una suposición, o más que una suposición es un deseo. El ítem todavía no está completo, tiene el enunciado, tiene el formato de respuesta, pero le faltan las instrucciones. Las instrucciones pueden estar en cada ítem, puede estar por bloque, puede estar al principio. De eso ya hablamos en su día. En este caso, pulsa sobre el botón, sobre el punto, que mejor expresa tu respuesta. Esto ya sería un ítem tipo Likert, es decir, un ítem que está completo, tiene su instrucción, su enunciado y su formato, y el formato es tipo Likert. Pero esto no es una escala Likert. Ahora vamos a por la escala. ¿No? Repaso, hemos visto lo que es un formato, hemos pasado a ver lo que es un ítem Likert y ahora vamos a ver lo que es una escala Likert. ¿Qué es una escala? Bien, esa es la misma pregunta, la he repetido 4 veces, o sea, está repetida 3 veces, está presente 4 veces, pero imaginemos que son 4 preguntas diferentes, 4 ítems diferentes, por lo tanto con 4 enunciados, pero el formato es el mismo y la instrucción es la misma. Cada uno de ellos maneja lo que llamamos una escala ordinal. Sabemos que si yo escojo el punto que está en el 4.º lugar, la intensidad es mayor que el punto que está en el 3.er lugar. Pero esa diferencia de intensidad no es un intensino, no hay una unidad como el metro. ¿Sí? Alguien mide 2 metros y por lo tanto mide el doble de una persona que mide 1 metro. O la diferencia que hay entre una persona de altura
entre una persona que mide 1,50 m y una persona que mide 1,60 m es la misma diferencia que hay entre una persona que mide 1,20 m y otra que mide 1,30 m. Son 30 centímetros. Y eso es una diferencia constante, es una diferencia equivalente, 10 centímetros. Pero en el grado de acuerdo, en la intensidad, en la frecuencia, no podemos suponer la existencia de ese intervalo fijo. Si alguien escoge el punto 6, en lugar del punto 5, la diferencia que está representando entre el 5 y el 6 no tiene por qué ser la misma que representa entre el 1 y el 2. Físicamente, en el cuestionario, físicamente sí, son equidistantes, pero psicológicamente, insisto, no tiene por qué, ¿no? Eso, un ítem en concreto, pero hay una suposición de base, y eso es el trabajo teórico de Likert. Hay un trabajo, un fundamento de base, que si hacemos bien el cuestionario, podemos suponer que si todos los ítems están midiendo lo mismo, si bien cada uno de ellos por separado siguen una escala ordinal, en su conjunto pueden formar una escala que podemos considerar cuantitativa, ¿no? Y que en este caso, pues, por ejemplo, podemos hacerlo, podemos intentarlo. En el primer ítem se ha señalado un 3, en el segundo un 2, en el siguiente un 4, en el siguiente un 3. Si todos se expresan en el mismo sentido, en la misma dirección, yo puedo sumar todas las puntuaciones y calcular una media o hacer una transformación. Por ejemplo, todos van de 1 a 7 numéricamente. La suma, la mínima suma, ocurriría cuando en los 4 ítems la persona ha escogido la puntuación 1. Si en los 4 ítems ha escogido la puntuación 1, es imposible sumar menos que 4. Si en los 4 ítems ha escogido la puntuación 7, 7 por 4, 28. Es imposible sacar más de un 28, con lo cual, si esto fuera un cuestionario que sigue una escala tipo Likert, la puntuación de sumar los 4 ítems van desde 4 hasta 28. Bueno, eso se puede transformar, es una transformación lineal muy sencilla, para que en lugar de ir de 4 a 28 vaya, por ejemplo, de 0 a 10, que es algo que, respecto a lo que tenemos mucha costumbre, ¿no? Si eso es así, pues esta persona tiene un 2,9 en esta escala. Habiendo pulsado 3, 2, 4, 3, tiene en esta escala tipo Likert un 2,9. ¿Sí? Esto, pues, para medir actitudes es una maravilla. ¿Sí? ¿Cuánto de xenofobia tienes? Pues bueno, pues elaboró un cuestionario que tiene 10 ítems, cada uno se expresan de 1 a 5, por lo tanto la suma puede ir de 5 hasta 50, de 1 a 5, los 10 ítems, y cada uno de los 10 ítems miden un detalle de un componente de esa actitud xenófoba, ¿sí? Y con lo cual, alguien que saque un 10 es que ha puntuado máximo en xenofobia en cada uno de los 10 ítems. Con lo cual hemos construido una escala de xenofobia, tipo Likert. A Paula a lo mejor se le están poniendo los ojillos redondos diciendo, ¿podría hacer una escala de aceptación del lenguaje inclusivo no binario? Pues se podría hacer una escala. Claro, Bien, sí. sí. Ay, perdón. No, sí, que, o sea, era lo que había intentado hacer, lo que pasa es que, claro, yo no sabía todo esto, entonces lo he hecho mal, pero ahora ya sé cómo enfocarlo, ya sé dónde tengo el fallo. Vale. Bueno, más que pensar en hacerlo mal o bien, eso es una escala categórica, a lo que nos dedicamos en la vida, los organismos dotados de entendimiento, es a ir mejorando. ¿Sí? Entonces, lo estabas haciendo bien, lo vas a hacer mejor. Bueno, vale, sí. Bien, pues esta es una escala tipo Likert. Resumo, lo que tenemos es un conjunto de unidades, que son los ítems, que cada ítem tiene un enunciado, una instrucción de respuesta y un formato de respuesta que es tipo Likert, que por lo tanto tiene unos puntos de corte en un continuo, tiene por lo menos etiquetados los extremos y
facilita de ese modo la respuesta. Y lo que hacemos en la escala es sumar o restar según la dirección que tengan los ítems que sean, por ejemplo, en el caso de la xenofobia, sean favorables a la xenofobia o que a más puntuación en ese ítem, más xenofobia implica, esos ítems se suman y aquellos ítems que estén redactados en sentido inverso, es decir, a más puntuación en el ítem, menos xenofobia, pues se resta, ¿sí? Y al final tenemos la suma final. Lo que podemos hacer, entre otras cosas, es modificar su escala para que se exprese en un continuo, en un intervalo o en un recorrido de variables que sea más fácilmente interpretable, ¿no? Que no tenga decimales, por ejemplo, y cosas así. Bien, pues esto es una escala tipo Likert. Las hay pues para muchos gustos, pero es verdad que lo que suele ocurrir es que la gran mayoría son formatos tipo Likert de acuerdo, porque es muy cómodo. No siempre es lo idóneo, pero es verdad que pedir el grado de acuerdo con una afirmación permite medir frecuencias, medir intensidades, etc. Me gusta ir al cine. ¿Cómo de acuerdo estoy? Bueno, estoy muy de acuerdo, máximamente de acuerdo, porque me gusta mucho ir al cine. Está midiendo también intensidad. Suelo ir al cine, estoy muy de acuerdo, pues en cierta medida está midiendo frecuencia. ¿Sí? Hay casos muy claros donde lo que se necesita es una escala de frecuencia, una escala de intensidad, pero en la mayoría de los casos, con una escala de acuerdo, vamos bien, ¿no? Bien, problemas que tiene esto. Sesgos de respuesta. Bien, pues varios. Voy a contar digamos, lo que se han estudiado especialmente. Por un lado tenemos la tendencia a la categoría central, que tiene muchos orígenes. Se ha estudiado esto mucho y se ve que hay diferentes razones. Una razón es cuando esa tendencia que tenemos las personas a hacer algo políticamente correcto, cuando no sé muy bien cuál es lo políticamente correcto, pues tomo una decisión salomónica, ¿no? Y me voy a por el centro. Digo, por lo menos en el centro no me pringo, ¿eh? No estoy metiendo la pata por ningún lado. Otra posibilidad es cuando una persona no tiene una opinión formada y tiene que pensar mucho el ítem. Y dice, estoy ahora para pensar qué haría yo si, mira, pongo la categoría central y si acabo. Esto se intenta solucionar, por ejemplo, quitando la categoría central. En vez de 7 puntos, en este caso, habría 6, por ejemplo. ¿Eh? Hay 6 y por lo tanto se obliga a la persona a que tenga que escoger un 3 o un 4. Eso se ha visto que funciona bien en muchos casos, pero en muchos casos tampoco no funciona bien. ¿Por qué? Porque la persona se siente incómoda. Si realmente tiene una opinión central o una actitud central, no puede expresarla. Se tiene que ir hacia un extremo o hacia el otro. ¿Sí? Y dices, bueno, ¿te irías a un lugar cálido o a un lugar frío? Yo qué sé, pues depende del sitio. Vaya, tengo que escoger ahora cálido o frío, déjame pensar, lo que sé. Venga, va, un poquito cálido, me estás obligando. ¿Sí? Y esto de obligar, pues no suele dar buenos resultados. ¿Cuál es un problema importante que yo estoy observando, que ya he dicho en alguna ocasión aquí en este taller? Y es que hay una moda generalizada para poner todos los ítems obligatorios. Queremos que toda la gente responda a todos los ítems de mi cuestionario. Y hay ocasiones en las cuales una persona no tiene opinión al respecto. Si estamos obligando a que ponga una opinión, pues se va a ir, por ejemplo, a la categoría central. Si no obligamos, ya hay una hipótesis de respuesta que podemos eliminar. Sabemos que ha escogido la categoría central no porque no tenga opinión, porque si no tenía una opinión formada podría haber no respondido. ¿Sí? Bien. Otro problema, otro sesgo, es la tendencia a los extremos. Esto es menos frecuente, pero sí se encuentran personas que ya le puedes poner la escala que quieras, que se van siempre al 1 y al 7. Están usando la escala tipo Likert como si fuera un sí-no. Si es sí, cojo 7. Si es no, cojo 1. Se acabó.
Y es una manera de simplificar la respuesta, de simplificar su trabajo. Y vuelvo a la carga. Es decir, si hago un buen cuestionario que minimice la energía necesaria para responderlo, a su vez estoy minimizando la probabilidad de que esa persona acuda a un atajo de este tipo. Quien dice 1,7 dice 2,6. ¿Sí? Que es, yo no voy a pensar si es, o sea, 4 es una categoría central, 1, 2, 3 desacuerdo, por ejemplo, si estamos en una escala de acuerdo, 1, 2, 3 desacuerdo, 5, 6, 7 acuerdo, para que dentro del acuerdo y dentro del desacuerdo, pues yo tenga 3 posibilidades de expresarme. Si no tengo muchas ganas de trabajar, voy a coger, en vez de 1, 7, también la tendencia de los extremos sería coger 2 y 6. Podríamos llamarle esto una tendencia a simplificar, tendencia de simplificación de la escala, a reducir los puntos. Estoy a favor o en desacuerdo, punto. Otro, la aquiescencia, del que ya hablé en otra ocasión, que es la tendencia a estar de acuerdo. La tendencia a estar de acuerdo con lo que le pregunto. ¿Estaría bien invertir más dinero en biblioteca? Hombre, ¿por qué no? Sí. ¿Estaría bien invertir más dinero en salud? ¿Estaría bien invertir más? Hombre, estaría bien invertir. Si me preguntaste, diría que sí. Ahora, si tú me presentas una escala de ordenación, por ejemplo, pues a lo mejor biblioteca la pongo la última. Entonces digo, estaría bien, pero vamos, si le queda dinero. Si queda dinero, adelante. Si no, prefiero que se invierta en cualquiera de las 83 cosas que me has preguntado antes. Hay una tendencia a estar de acuerdo con todo. Y esto es lo que se llama aquiescencia. Eso puede ser una tendencia hacia, en el ejemplo que yo he puesto, hacia el 7, que he intentado representar con colores, que es hacia la derecha o hacia la izquierda. Depende cómo esté expresada la escala. ¿Sí? Esa sería la aquiescencia. Yo tiendo a estar de acuerdo con lo que tú me preguntes. Si el acuerdo está a la derecha, me voy a la derecha. Si el acuerdo está a la izquierda, me voy a la izquierda. Pero tú misma, escuchando esto, dices, no sé, yo noto como que la izquierda como que no es la misma tendencia. Y eso ocurre. Es decir, tenemos también otro efecto, que es la tendencia del extremo derecho. Con lo cual, cuando el mismo ítem se presenta, imaginaos, tenemos 3 grupos de personas y preguntamos, prefiero invertir en la compra de libros, ¿sí? O prefiero invertir en algo que no sea la compra de libros. O me gusta la gestión del ayuntamiento, y otro ítem puede decir me disgusta la gestión del ayuntamiento. ¿Sí? Bien, ahí hemos invertido los enunciados. Podemos invertir la escala. Podemos poner el desacuerdo en la izquierda y el acuerdo en la derecha, o al revés, el acuerdo a la izquierda y el desacuerdo en la derecha. Cuando invertimos los enunciados jugamos con dos sentidos en los formatos y generamos 4 opciones y si lo aplicamos a 4 muestras de personas, observamos que las medias se queden afectadas. Por un lado, observamos el efecto de aquiescencia. Aquí está mal, ¿no? He dicho el extremo derecho, que es muy extremo. Bien, observamos que cuando jugamos con el enunciado en un sentido o en otro sentido, vemos el efecto de la aquiescencia. Y cuando jugamos con el formato, es decir, ponemos el acuerdo o el desacuerdo hacia un lado o hacia el otro, vemos que la gente, cuando el acuerdo está a la derecha, está más de acuerdo que cuando el acuerdo está a la izquierda. ¿Sí? Es una tendencia por la razón que sea. Alguien puede ver una tendencia política, que es que las personas son básicamente conservadoras, pero esto es más, yo estoy hablando de algo más de tipo Gestalt, algo más de percepción del conjunto. No tiene un significado ideológico. La izquierda-derecha es una casualidad a partir del Parlamento en Francia después de la Revolución Francesa.
de quienes se sentaban a la derecha, quienes se sentaban a la izquierda. No es algo, digamos, natural, que sea algo más o menos genético o algo por el estilo, perceptivo o cerebral, ¿sí? Mientras que la tendencia al extremo derecho sí que tiene que ver con algo perceptivo. Igual cuando alguien está caminando y tiene que decir izquierda-derecha, es más fácil que escoja la derecha. ¿Por qué? Pues no sé. Seguramente hay una investigación al respecto, pero yo no puedo añadir luz sobre el tema. Y del mismo modo ocurre que estadísticamente hay más gente diestra que zurda. ¿Sí? Y posiblemente haya ese tipo de relación, es decir, como la mayoría de las personas son diestras, digamos, como que tienden a utilizar la mano derecha y por lo tanto posiblemente tienden a coger algo que esté a la derecha más que a la izquierda. A ver, sería interesante, yo no conozco ninguna investigación, pero sería interesante estudiar esta tendencia al extremo derecho en gente zurda. Y a lo mejor resulta que no le pasa, que lo le pasa a lo contrario, tiende a irse hacia el extremo izquierdo. Si eso fuera así, habría que preguntar en los cuestionarios, ¿es usted qué mano utiliza con más frecuencia, ¿no? Derecha e izquierda, y corregir el efecto de la tendencia al extremo? Bien, eso es, dejamos ahí lo que es la presentación. Me queda un detalle que voy a contar ahora sin presentación y una visión de conjunto. Un tema muy relevante del formato tipo Likert es el etiquetado. El etiquetado se refiere a, primera discusión, ¿las etiquetas son letras o son símbolos? Y segunda discusión, ¿lo etiquetamos todo o solo los extremos? Que las etiquetas sean letras, sean palabras, garantiza una buena comprensión, pero requieren más energía. Las letras requieren más energía, consumen más energía que los símbolos. Si los símbolos están bien escogidos. Si ponemos un jeroglífico, tenemos a la persona media hora intentando interpretar qué extremos cuál. Pero si ponemos una cara sonriente y una cara triste, es más sencillo. Sobre todo si lo hemos explicado antes. Entre otras cosas porque en las palabras, por ejemplo, desacuerdo y de acuerdo, o sea, en desacuerdo y de acuerdo, esos dos pares de palabras requieren leerse. Y en vez de leer letra a letra, yo leo, tengo una visión de conjunto, ¿no? Realmente tengo una interpretación de imagen, de un contenido verbal. No lo interpreto como verbo, sino como imagen. Pero son dos tintas negras con formatos parecidos, letras parecidas. Yo puedo hacerlo más, resaltarlos en términos de imagen, de manera que se distingan mejor y cumplir con ese principio de que más vale una imagen que 1000 palabras. Si la imagen está bien seleccionada, la imagen es preferible a la palabra. Si no, es preferible la palabra a la imagen. Y solo ahí, si yo quiero tener seguridad, solo la tengo si lo experimento. Si pruebo a ver que está funcionando. Últimamente se está utilizando mucho las imágenes, con lo cual la población, digamos que ya está adiestrada. Así que utilizar imágenes no es mal recurso. A su vez, estéticamente, yo tendría que ver el cuestionario y a ver qué me sugiere. ¿Es más atractivo, menos atractivo? Más atractivo no significa más colorines. ¿Sí? O sí, quiere decir que es verdad que hay un colectivo de la población, una tribu urbana o una tribu virtual, habría que decir, está la tribu virtual, que una pantalla con menos de 18 colores es una pantalla para morirse de asco. Se necesitan pantallas muy coloridas, con objetos que están continuamente moviéndose. La persona que está hablando tiene la ventana muy chiquitita y todo alrededor son estímulos. Y pues hay una tribu bastante numerosa que prefiere eso a, por ejemplo, el aburrimiento que estamos viendo ahora. Un tío hablando, dos personas viendo, una letra y un fondo oscuro. Pues esto, los de esta tribu se habrían suicidado ya después de los primeros 5 minutos. ¿Sí? Bien, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿A quién dirijo el cuestionario? He dicho muchas veces que un cuestionario es un acto comunicativo.
Entonces yo me dirijo a qué población, qué características tiene, qué le va a gustar, cómo va a vivir el cuestionario, por lo tanto, cómo tengo que organizarlo. Y el estéticamente es muy importante. Entonces tengo que ver el cuestionario y decir, esto no me termina de convencer. O pasar a prueba. Es decir, siempre es irme a la población, pasarle 2 o 3 versiones y decirle, oye, ¿qué te sugiere? ¿Ah? Ya vuelvo a decir que lo de las caritas está triunfando. Y la población está muy adiestrada al respecto. Bueno, eso es discusión, caras o texto o verbo. La otra es si etiquetamos todo o solo los extremos. Que os habla alguien que yo soy adepto del club extremos, etiquetar extremos solo. ¿Por qué? Hay 2 razones. Una es que las etiquetas expresan significados y no tenemos por qué coincidir en los significados. En los extremos es fácil. Nada, todo es más o menos sencillo. Nunca, siempre. Eso es más o menos sencillo. Desacuerdo, de acuerdo. Eso es más o menos sencillo. Pero si empiezo a poner nada, poco, algo, oye, algo, poco, ¿a qué nos referimos? Posiblemente, para mí, algo está más cercano a nada, casi es nada, mientras que poco es algo sensiblemente más alejado, pero para otra persona puede ser hasta lo contrario. Y ya conté en una ocasión que en una investigación que realicé hace unos años me sorprendieron los datos porque ahora lo veo natural. Si yo lo vi natural después, pero antes no me lo esperaba. Que para muchas personas la etiqueta bastante es más que la etiqueta mucho. Y las versiones del continuo que yo empezaba a utilizar, primero venía bastante y después mucho en la escala de intensidad. Y descubrí que para personas que era al revés. Pero me la estoy jugando cuando etiqueto. Tengo que tener muy claro, cuando pongo etiquetas en todos los puntos, que en efecto estamos compartiendo los mismos significados. Y tener esa seguridad no es fácil. Esa es, os decía, la razón 1 por la cual yo prefiero etiquetar los extremos, solo. Razón 2 tiene que ver con el fundamento del formato Likert. El fundamento es, bueno, pues las personas tenemos dentro una regla ficticia que me permite valorar más o menos el más y el menos, ¿sí? Y ahora me enfrento a una regla externa, que es el formato Likert. Y tiene que haber una coherencia entre mi regla interna y la regla externa. Bien, si a mí me etiquetan solo los extremos, superponer ambas reglas es algo más fácil que si tengo que hacer añadirle otro esfuerzo. Y eso por poner cada etiqueta. La etiqueta del formato Likert con mi etiqueta interna. Y enfrentar cada una requiere más esfuerzo y es más arriesgado que si sencillamente es regla con regla. Yo digo, mira, más o menos yo estoy más cerca del extremo derecho. Es un problema cuando tengo muchos puntos de corte y la persona, respecto a su regla interna, su regla es más simple que la mía, o al revés. Pero esto no lo van a solucionar las etiquetas. Ana, ¿tienes una pregunta? ¿Un comentario? Tengo una pregunta. Hola, ¿cómo estás, Vicente? Tengo una pregunta que me da un poco de pena hacer porque voy a hacer retroceder, porque no tengo del todo, o sea, entiendo cuando vas refiriendo a otras etiquetas, pero no me queda claro qué significa etiquetar algo. O sea, entiendo que es como asignar, no sé, un concepto, un significado a una escala, pero no llego a tenerlo del todo claro qué es etiquetar cuando, y recuerdo que también me lo mencionaste cuando yo estaba revisando las actas, y me comentaste que debía etiquetar. Entonces yo he estado leyendo y esta cosa me ha dado vueltas y vueltas. Entonces me gustaría que me quede un poco más claro. Vale. Sí, son dos usos del sustantivo diferentes. Es decir, en tu investigación te estás haciendo una investigación que al menos en buena parte es una investigación cualitativa, donde tienes que revisar textos. En una investigación cualitativa
hay muchos modelos, pero vamos, lo habitual es que vas capturando porciones de texto y los vas etiquetando, en el sentido, igual como se ponen etiquetas a productos, le pones un nombre que asocia esa porción del texto con un significado, y por eso la etiqueta debe tener un significado, cuanto más preciso mejor. Y las etiquetas suelen venir acompañadas de una descripción de la etiqueta. Tú dices, bueno, aquí, en esta porción de texto, esta persona se ve claro que ha mostrado su desacuerdo con cómo está yendo la reunión. Entonces yo pongo desacuerdo con el flujo de la reunión. Y cada vez que me encuentre con un desacuerdo, señalaré ese texto y pondré la misma etiqueta, desacuerdo con el flujo de la reunión. Estoy poniendo un nombre a una porción de texto. Eso es lo que suelo hacer en investigación cualitativa cuando estoy trabajando con textos. Bien, en el etiquetado al que me refiero ahora, en el formato tipo Likert, es ponerle el nombre a cada uno de los puntos, a cada una de las opciones de respuesta. Si tengo 7 opciones de respuesta, 5, 3, 4, 6, las opciones que sea que tenga de respuesta, a cada una de ellas le voy a poner un nombre. Por ejemplo, digo, tengo 3 opciones y digo, nunca, de vez en cuando, siempre. ¿Sí? Ya le he puesto a cada una de las 3 opciones un nombre. Eso, por un lado, ayuda. Y hay situaciones en algunos ítems, aunque no formen parte de una escala Likert, hay situaciones en algunos ítems donde se agradece tener una etiqueta de cada una de las opciones. Pero yo estaba hablando de escala Likert. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero ver el grado en que una persona consume algo, por ejemplo, consume alcohol, pues no consumo, vamos a decir, bueno, ¿cuántas veces a lo largo de una semana consumes al menos el equivalente a un vaso de cerveza? ¿Sí? ¿Cuántas veces a lo largo de una semana? Opción 1, nunca. Claro, ahí un Likert típico es complejo, es, no sé, como que no pega. Menos todavía si se ponen los extremos. Dice, nunca, siempre o cómo, que pondríamos al final, ¿no? Hay que ayudar al significado de cada opción. O sea, pondríamos, por ejemplo, no consumo nunca, consumo rara vez, o consumo una vez en los fines de semana, o menos de una copa los fines de semana. Puedo poner varias opciones, consumo todos los días, lo pondría ordinalmente, es decir, que pueda después organizar la intensidad o la frecuencia. O en el caso que yo estoy diciendo, yo preferiría poner 2 ítems. En uno diría, cuando consume, nunca, los fines de semana, entre semana. Y son 3, sería nunca y los otros 2 serían compatibles. Pues lo puedo facilitar diciendo nunca, solo los fines de semana, solo entre semana y fines de semana y entre semana. Imaginaos que ese es el primer ítem. Y el segundo sería, por término medio, cuánto suele consumir. ¿Sí? O que diga, por término medio cada día, o cuántas copas a lo largo de la semana, de lunes a domingo, en total, entre lunes y domingo, consumiría. Yo estoy pensando en voz alta, es decir, que, pues yo estoy pensando que ese de consumo lo separaría en 2. Fijaos que estoy poniendo opciones de respuesta con sus etiquetas y requieren sus etiquetas. Porque si no ponemos cada opción de respuesta, no tiene su etiqueta, no tiene su significado, la persona que responde se pierde. Esta situación que estoy diciendo, etiquetar solo los extremos, es el consejo que doy cuando estoy construyendo una escala tipo Likert. Y en la escala tipo Likert, que surge de operar con 2 o más ítems, podría haber una escala también de un solo ítem, ¿no? Pues bueno, esa escala que surge de operar con un conjunto de ítems, necesito, en la medida de lo posible, que la opción de respuesta sea lo más fina posible, lo más cuantitativa posible, lo más parecida a una cuestión de grado en un continuo. Y si etiqueto cada una de las opciones de respuesta, estoy frenando ese contenido cuantitativo. ¿Sí? Eso por eso digo, quitar las etiquetas solo, es mi consejo, solo
en el formato tipo Likert. Las etiquetas centrales. ¿Sí? ¿Más cuestiones? Bien. Bueno, pues, ¿qué tal? Profe, tengo una pregunta. Sí. Sobre la escala, siempre ítem se trata de actitud y acto, los dos. Actitud. O también vamos a ver, podemos medir varias cosas. Es muy bueno para actitudes, para construir escalas. ¿Sí? Pero no sé a cuál te refieres el otro. Si te refieres a aptitud, grado de conocimiento, no sería el mejor de los formatos. Para medir grado de conocimiento en algo, el grado de preparación para algo, habría que utilizar otros formatos, preguntas más directas. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? Señala de lo siguiente qué fue lo que realmente ocurrió ese año, etc. Ya estamos comprobando algo que la persona dice con algo que realmente ocurre. Tenemos un criterio preciso para comparar. El formato Likert es bueno para la medición de actitudes, opiniones, preferencias, creencias, aspectos que se pueden discutir y que pueden ser objeto de grado. Gracias. Y hay escalas para todo. Es decir, yo en mi ordenador tengo más de 100 cuestionarios de cosas, lo que queráis casi. Pues de fobias como transfobia, xenofobia, aracnofobia, de ansiedades, de preferencias, de actitudes frente a la política, la ideología, la inmigración, etcétera. Es decir, que pues imaginaos 100 y pico de cuestionarios y en su mayoría recurren a formato tipo Likert. Y dentro del formato tipo Likert, el mayoritario es el de grado de acuerdo. Vicente, una última pregunta. Tú en un cuestionario puedes mezclar distintos tipos de formato, ¿no? O sea, tú puedes incluir una pregunta de tipo Likert y otra que sea como nos enseñaste el otro día, todos los tipos que había. Se pueden mezclar, ¿no? No necesariamente una encuesta tiene que ser todo con Likert. A ver, ya os dije que esto de hacer los cuestionarios es el resultado de un conjunto de principios que se contradicen unos a otros. Y además no hay solución, porque tenemos un principio que dice, oye, tú utiliza el formato el que sea el más idóneo, el más pertinente a eso que quieres medir. Pero tenemos otro principio que es minimizar la energía que requiere la persona que responde. Y esos dos principios casan regular. ¿Y cuál es la solución? Ninguna. No hay solución. Es decir, pues habrá que ver la situación concreta e intentar sacar la solución. Yo os decía, hay cosas como que el cuestionario no sea largo o que sea atractivo de responder, que son aspectos que ayudan a ambos principios, a que tú uses diversidad de formatos, si eso es lo que requiere lo que estás midiendo, y a su vez que sea un solo formato para minimizar la energía, ¿no? Pues ahí, si yo estoy utilizando estoy usando un cuestionario muy atractivo, que es además corto, pues no va a pasar nada si de esos 7 ítems pues hay 3 formatos diferentes. ¿Sí? Pero cuanto menos formatos, regla general, cuanto menos formatos diferentes, mejor. Está claro que están el paquete de variables que solemos llamar sociodemográficas, que me ubican el perfil de la persona que responde, que eso es el formato que deban tener.
No tiene sentido que yo diga, ¿cuál es tu identidad de género, por ejemplo? Y que yo ponga de más a menos binario, o más menos mujer, o más menos hombre, o, ¿sí? O más menos ambos. Eso es un caos, eso como ya responderlo así. O, ¿cuál es tu edad? ¿En qué medida tienes 30 años? No sé, más desacuerdos que estoy como... o sea, que hay preguntas, sobre todo de ese tipo, de sociodemográficas, que tienen su propio formato. El más inmediato, el más facilón que se nos pueda ocurrir, ¿no? Que tienen su miga también, en eso no estamos entrando, pero no es tan sencillo. Preguntar edad o sexo, por ejemplo, no es tan sencillo. Pero tienen su formato. Y ahora, aparte, viene el contenido, podemos llamarle sustantivo. Yo suelo hablar de cuestionarios de constructo, que son cuestionarios que miden un concepto concreto. Como, en tu caso, Paula, pues las actitudes frente al lenguaje inclusivo no binario. ¿Sí? Bien, pues podemos tener una parte del cuestionario que todo es Likert, por ejemplo, que mide ese constructo, ese concepto. Pero seguramente ahí no acabamos el cuestionario. Necesitaré ubicar, como mínimo, ubico a la persona que responde. O mi investigación intenta asociar ese constructo o concepto principal con otros. Es decir, por ejemplo, yo estoy sacando el ejemplo hoy de Paula y su investigación. Hemos hablado en alguna ocasión que las actitudes frente al lenguaje inclusivo no binario pueden tener alguna relación con algunos marcos ideológicos. Entonces, medir ideología no es mala cosa. Y eso es ya otro cuestionario. Conceptualmente otro cuestionario, pero la persona lo tiene los dos juntos. Y en eso hay que pensarlo también. Si yo voy a preguntarle a un grupo de personas, a una muestra, y les voy a preguntar, aquí te pillo, aquí te pregunto, pues y necesito 3 conceptos y cada concepto requiere un cuestionario de 20 ítems y a su vez voy a ubicar el perfil y necesito 4 ítems con su propio formato, significa que aquí te pillo, aquí te pregunto, pero la otra persona dirá, y ahí te quedas porque no te respondo. ¿Cómo te voy a responder ya a 70 ítems? Pero en la medida de lo posible, si todos pueden tener el mismo formato, y esto se hace en muchas ocasiones, que se mezclan cuestionarios, el cuestionario A, por ejemplo, originalmente tiene 7 opciones de respuesta, el cuestionario B tiene 5, y para no marear a quien responde, a lo mejor se pasa todo a 5. De tal manera que sea algo más facilón, que no haya que estar cambiando. Vale, Vicente, es que me preocupa que alguna pregunta que tengo o sea, en la encuesta que quiero hacer, me preocupa esa tendencia a la categoría central de la que hablabas. Entonces, si ciertas preguntas, en vez de hacerlo con formato Likert, se puede hacer de otra manera, de tal forma que no se vea ese reflejo hacia la tendencia central, sino que le haga reaccionar de verdad a la persona encuestada, que es eso, que eso sí se puede hacer. Claro. De una forma sencilla, pero en vuestro es que caso, me he dado cuenta que, claro, es que me he dado cuenta de que algunas preguntas sí que o sea, mi familia y todo el mundo que me hizo la encuesta ponían precisamente el hueco la central. categoría central. Entonces, claro, entonces eso es lo que igual eso no me sirve. Porque no tenían una opinión formada, posiblemente. Estás preguntando un tema en el que no han estado reflexionando, que eso pasa mucho en cuestionarios. Abordamos cosas que las personas dicen, bueno, la primera vez que me haces pensar, o sea, que tengo que estar pensando en esto, ¿no? Y claro, la tendencia a la categoría central es una puerta de salida, que no se soluciona. Si obligamos a una persona, si quitamos la categoría central y obligamos a que se decante hacia un extremo y otro, puede haber una decantación aleatoria. Si venga, pues no tengo el 3, en una escala de 1 a 5 no tengo el 3, tengo solo 4 puntos. Pues venga, voy a poner el 3 otra vez, pero esta vez hacia la derecha, o el 2, que es hacia la izquierda. ¿Por qué? Yo qué sé, porque no tengo el 3. O sea que no tiene por qué ser una buena solución quitar la categoría. Como tenéis investigaciones de verdad, esto es un taller, entonces aunque las sesiones las tengamos de manera más unidireccional la mayoría de las veces, después nos estamos viendo. Bien, como tenéis investigaciones de verdad, eso es un lujo para aprender.
porque puedes ir de tu objetivo, de lo que estás buscando, finalmente al formato, que es el camino lógico. Es el camino, vamos, el que se hace, el que habría que hacer. El que se hace muchas veces ponerse a redactar y ya está, ¿no? Con lo cual dices, bueno, yo quiero que la persona se posicione, necesito un estímulo para que la persona se posicione. ¿Cómo lo hago? Le pongo el vídeo, le pongo un enunciado que le tiene que impactar y que se tiene que pronunciar. ¿Cómo lo hago? Y después, ¿cómo recojo su reacción? Sería el formato de respuesta. Y para eso, conocer formatos, conocer ítems que se están utilizando, eso es una buena ayuda porque eso sabes posibilidades que existen. Pero a lo mejor, yendo desde la necesidad, se te ocurre un formato que no existe. Sí, ya os he dicho que como llegará el momento, que ya queda menos, que nos pongamos a escribir en Nifaru, si hay una opción que dice, es que necesito que el ítem cambie de color en función de, bueno, pues vamos a programarlo, a ver si podemos hacer un ítem que cambie de color en función de algo, ¿no? Porque es lo que te pide la situación. Entonces, no está mal sentirse libres para ver qué es lo mejor que podría ocurrir para que yo recoja la información que necesito recoger. ¿Sí? ¿Hay alguna cosa más? Bien, he parado la transmisión en vivo en YouTube y ahora 1, 2, 3, paro la grabación. Ha sido un placer. Nos vemos en la siguiente. Bueno, la siguiente